nuestro. Y ahí está el texto. Ahora arrancamos, amados hermanos, y vamos a ver otra porción de lo que son las bendiciones. Espero que tenga la Biblia cerca, porque nos va a ayudar con la lectura, ¿verdad? O lo que usted ocupe como Biblia. Vamos a arrancar entonces. Entonces ya dijimos que el lugar de la bendición, dijimos que es los lugares celestiales, ¿verdad? El cielo, el trono de Dios. De allá viene toda la bendición para nosotros. Luego vimos el agente de la bendición, que vimos que es el Hijo que nos bendijo en Cristo, que nos bendijo en Cristo. Entonces, pero una tercera cosa que vamos a ver respecto de la bendición es que tenemos una unión maravillosa con Cristo. Quisiera que me buscaran, por favor, 1 Corintios 6:17. Y alguien más que busque 15:10 para avanzar. 1 Corintios 6:17 y 1 Corintios 15:10. Eso no lo vimos en la clase pasada. ¿Lo tiene ahí? 1 Corintios 6:17. Esto es bien importante. Este versículo Amén. Es cortito, sumamente corto, pero es sumamente importante. ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oiga, sencillo, pocas palabras, pero tiene una tremenda profundidad, ¿verdad? Cuando nosotros nos unimos a Cristo, dice ahí que tenemos un solo espíritu, una sola forma de pensar y estamos en el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza. Ahora alguien que busque 15:10, por favor. 1 Corintios 15:10. Vamos a ver. 15:10. Amén. ¿Sí? Pero, 15, amén. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes de trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vea esa parte final. Vea que la parte final, en la anterior dijimos que somos el que se une a Cristo es un mismo espíritu con Cristo. Y Pablo nos dice ahora, ¿verdad? A pesar de toda la capacidad de Pablo, él nos dice que no es él. La obra que él hace no es solo por él, sino que es por la gracia de Dios en Pablo. Ok, entonces el lugar de la bendición es el trono de Dios. El agente de la bendición es el Hijo. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí estamos claros? Ok, entonces, vamos al texto que dejamos atrás, versículos 4, 5 y 6. Dice así, según nos escogió en él, oiga esto, antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Correcto, santos y sin mancha delante de él. ¿Y cómo? En amor, habiéndonos, dice esa palabra que está en mayúscula, predestinados para hacer ¿qué? Adoptados. Hijos suyos por medio de Jesucristo. Vea que él sigue siendo el agente según el puro afecto de su voluntad. Es decir, ese puro afecto de su voluntad quiere decir que solo todo depende de él. No depende de nosotros. Ya vamos a ver eso. Ahora ayúdanos con el versículo 6, por favor. Para alabanza de la gracia, de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok, entonces vuelve la palabra gracia. Y entonces con esa gracia, ¿verdad? Con ese deseo de Dios, esa acción de Dios, Él nos hizo aceptos. ¿Quién es el amado? Cristo. Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo, correcto. Él es el amado. Entonces, amados hermanos, dijimos, y vuelvo a esto, el lugar de la bendición, ¿cuál dijimos que era? Lugar celestial. ¿Y eso dónde es? En el cielo. En el cielo, en el trono de Dios, ¿verdad?
El agente de la bendición dijimos que es el Hijo, ¿verdad? Y vamos a esto, el método de la bendición, según ese texto que acabamos de leer. Oiga esto, que esto es importante, nos incumbe a todos. El método de la bendición es la elección. No hay manera. Oiga, no hay manera que usted y yo hayamos podido llegar al Padre por nuestros propios medios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Recuerde cómo éramos. Algunos de ustedes quizás no tienen muchas cosas malas, pero yo sí me acuerdo lo que fui. Yo sí me acuerdo lo que fui. Y yo no tenía ni la más mínima esperanza de poder estar donde Dios me ha puesto. ¿Verdad? Hablando, por supuesto, en el carácter espiritual. Y conocerles a ustedes en este sentido. Si no, probablemente los hubiera conocido en otro lugar. ¿Verdad? Nada que ver con Dios. Entonces, el método que Dios ocupa es la elección. Entonces, pero quiero que veamos algo de la elección. En cuanto a la elección, la Biblia enseña que hay 3 tipos. ¿Cuántos tipos de elección hay? 3. ¿Se entiende lo que es elección? Por cierto, el domingo van a haber elecciones allá en el terruño querido, ¿verdad? Eso va a ser una fiesta, amados. Entonces, esto es algo parecido, ¿verdad? Pero solo que al revés, ¿verdad? Solo que al revés. Entonces, en cuanto a elección, hay 3 tipos. No es ese, ese es el siguiente. Vea, la primera. Vamos a ver. La elección de Dios en cuanto a Israel. Vámonos a buscar de Deuteronomio 7:6 para ver qué nos dice ahí. Vamos a buscar Deuteronomio 7:6, por favor. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Léalo fuerte, mi hermano. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más de todos los pueblos que están sobre la tierra. Ok, entonces, pero vea, ahí termina. El 6 sí. Ok, repítalo, por favor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Para abonar a esto, vamos al versículo 7. Ok, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces vemos que la elección de Israel no se debió porque Israel fuera bueno, porque Israel fuera grande. Israel ni existía. Él escogió a Abraham. Usted se recuerda esto, ¿verdad? Sino que todo vino del amor de Dios. Todo vino de parte de Dios. Esta elección, oiga esto, sobre esta elección podemos decir que no tenía que ver con la salvación personal. Recuerda que hemos dicho Israel es el pueblo de Dios. Para ver esto que esta afirmación que acabamos de hacer, que esa elección no tenía que ver con la salvación personal, quisiera que alguien de ustedes me buscara Romanos capítulo 4, versículo 11. Y tú, mi amor, búscanos Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7. Ya lo tenemos. Ok. Entonces, oiga lo que dice. Entonces, sobre esta salvación podemos decir que no tenía que ver con la salvación personal. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7. 6 y 7. Amén. Permita. Amén. Léelo. Otro. No es la palabra de Dios que haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino por ser descendientes de Abraham. Son todos hijos, no son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ok. Entonces, vea lo que dice, por favor. No que la palabra de Dios está hablando Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado,
Porque no todos, oiga esto, y esto es lo importante, no todos los descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces nos damos cuenta que la elección de Israel no quiere decir que eso los hace salvos. Y vea lo que dice después, ni por ser descendientes de, ni sino en Isaac te será llamada descendencia. Y entonces, amados, entonces no por ser descendientes de Abraham, descendientes en la carne, eso los hacía salvos. Ahora vamos a ver el capítulo 4:11. ¿Quién lo encontró? Leemos el 8, pastor, para aclarar, porque aquí nos está diciendo. Ok, en lo que buscan 4:11, dice, esto es, no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, no se refiere a la carne, no, esa elección y todos los descendientes de Abraham no implica que ellos iban a ser salvos. ¿Alguien encontró 4:11 de Romanos? Amén. Amén. Léelo. Ok. Y recibió la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuesen padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea que Abraham fue llamado justo por la fe, no por la circuncisión, sino que antes de existir la circuncisión fue llamado justo, de tal manera que Abraham puede ser padre del pueblo de Israel y al mismo tiempo puede ser padre de todos los no israelitas que creyéramos en él. Entonces, esta elección del pueblo de Israel no quiere decir que serán salvos. De hecho, al final, Israel, para poder ser salvo, porque dice la escritura que al final todo Israel será salvo, tiene que proceder a creer, pero esto ya va a ser en tiempos de la tribulación. Ok, sigamos entonces. Perdón. Sigamos. En cuanto a la elección, dijimos ya 3 tipos. Ya vimos la elección de Israel. La otra, la elección de los levitas como tribu para que fuesen sacerdotes. Si usted se recuerda, no todas las tribus, de las 12 tribus de Israel, todos eran, ¿cómo se llama? Sacerdotes, sino que tenían que ser todos de la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esta elección también no constituyó garantía de salvación. Lee el párrafo siguiente, por favor. Tenemos el ejemplo de Jesús y sus discípulos, que llamó a 12 y uno se perdió. Vamos a ver Juan 17:12. ¿Alguien lo puede leer? Juan 17:12. O sea, vemos aquí que estamos comparando la elección de los levitas con la elección de Jesucristo de sus discípulos, ¿verdad? Una designación, ven, sígueme, y a los levitas les dijo, ustedes van a servir en el templo. Ninguna de esas dos fue garantía de salvación. Juan capítulo 17, versículo 12. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Ok, de la hermana. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea que ya estaba escrito que uno se iba a perder, ¿verdad? Entonces, esta elección tampoco es garantía de salvación. Ahora vamos a ver de la elección que habla Pablo, de la cual está en Efesios. La elección para salvación. Ahora vamos a leer, ahí está en la pantalla, Juan capítulo 6, versículo 44, porque ahí nos resume prácticamente esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ¿cuántos pueden llegar a Cristo
si no los trae el Padre? Ve ese texto, por favor. ¿Estamos atentos? De ese texto, la pregunta es, ¿cuántas personas pueden llegar a Jesucristo sin que el Padre las llame? Ninguno. Ninguno, correcto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ahora, esa palabra trajere viene del griego elkuo. Alude a la idea de una fuerza, oiga esto, irresistible. Es decir, hace que lleguen a él. Entonces, todos los cristianos que se han convertido han sido parte, han sido llamados por el Padre y han sido presentados al Hijo, ¿verdad? Entonces, algunos llegan una vez, llegan otra vez, pero tarde o temprano todos respondan a eso que se conoce como gracia irresistible. ¿Cómo se conoce? Gracia irresistible. Gracia irresistible. Gracia irresistible. Ok, esa es la gracia del Señor. Ahora, el problema es que el hombre está metido en pecado. Todos, recuerde que la Biblia dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora no olvidemos que la mente del hombre normal, ¿verdad? Es cautiva del pecado. Pero mediante la intervención del Espíritu Santo, estaría en la capacidad de responder a Dios y su llamado divino. Eso toda la humanidad tendría la capacidad de responder a Dios. Pero vamos a leer el Romanos, ahí lo tiene en su pantalla. 7:23. 7:23. Por favor, léelo, por favor, amor. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice. Entonces, a pesar del llamado de Dios, el hombre no responde a su llamado, no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué no quiere nada con Dios el hombre? Según Romanos 7:23. Hay una palabra allí. El pecado. Por la cautividad, o sea, el pecado. El hombre es cautivo del pecado. Se recuerda que la Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, a pesar de que Dios está constantemente llamando al hombre, el hombre no responde a su llamado porque es cautivo del pecado. En algún momento todos hemos sido eso, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Entonces, este punto, oiga bien, preguntas hasta este momento. No. Estamos hablando de que Dios ¿cómo se llama? Nos atrae a Cristo, ¿sí? Dios nos atrae a Cristo. Tenemos la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa que nos impide, que no nos deja ir a Cristo. Entonces, hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Entonces tenemos dos situaciones que vistas por separado son de fácil comprensión, pero juntas nos presentan problemas en cuanto a la salvación. Vea esto, por favor. Si logramos comprender esto, si el Espíritu Santo nos ayuda a comprender esto, usted ya no va a tener problemas con su salvación. Amén. Entonces, ¿cuáles son los dos temas que separados no tenemos ningún problema? Por ejemplo, el primero, la soberanía de Dios sobre su creación. Le pregunto yo a usted, ¿Dios puede hacer lo que quiera en su creación? Sí. ¿Hay alguien que diga que no? No, ¿vea? Y de hecho lo hace. Y lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Y el otro punto es la responsabilidad humana sobre sus actos. O sea, todos estamos seguros de que Dios es soberano y puede hacer cualquier cosa. Ahora, la pregunta es, ¿usted está seguro de que que el hombre es responsable delante de Dios sobre sus actos? ¿Sí o no?
No. El hombre es responsable delante de Dios por sus actos. Sí, Sí. sí, la misma Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es correcto. Entonces, si la gracia de Dios nos atrae, ¿verdad? Si la gracia de Dios nos lleva al Hijo, entonces, ¿cómo queda la responsabilidad del hombre? Si es Dios quien llevó a la hermana Melqui a los pies del Señor, ¿por qué montón de gente que no han llegado a los pies de Cristo, no han sido atraídas por esa gracia? Entonces, ¿qué prevalece más? La soberanía de Dios, que llamó a la hermana Mel, que llamó a la hermana Ana, al hermano José, y nos ha llamado a todos, o la responsabilidad humana. ¿Cómo queda la responsabilidad del hombre si es Dios quien llama? ¿Se comprende el dilema? Amén. Separados los dos temas no hay problema. Cuando usted lo fusiona y habla de salvación, el problema ¿es Dios quien me llama o llegué yo solo? Ya vimos que nadie llega a Jesucristo si no lo ha traído el Padre. ¿Se recuerda eso, verdad? Amén. Entonces, si no me ha traído el Padre, ¿soy responsable por mi pecado? Sí. Sí, ¿Soy responsable porque no soy salvo? sí. Ok, pero vamos a ver, vamos a seguir adelante. Esa es la presentación del dilema, pero vamos a tratar con la ayuda del Señor a resolverlo. Dios ha hecho suficientes llamados en su palabra al hombre natural para que éste le responda. Vamos a mencionar unos versículos. No sé Vaya, si- vamos a ponernos a la hermana Roxana, le voy a pedir que nos lea Josué 24:15. A la hermana Ana, Isaías 51:1. A la hermana Melqui, Mateo 3:1 y 2. Y Mateo al 3, hermano José, 1, 2. Mateo 11:28-30. Y al hermano, ¿ya se fue? ¿Qué se hizo? Ya fue. Ya se fue, Ahí es que está en hermano su César. teléfono. No, lo que pasa es que el hermano Alonso se acababa de conectar. Pues entonces el hermano César nos va a leer Juan 5:40. 5:40. Ok, ¿estamos listos? Amén. Sí. Ok, hermana Roxana, léanos y ponga atención a cada lectura, no se desconecte. Y si mal os parece, sirve a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dígame las primeras palabras que leyó, hermano, del versículo. Dice, y si mal os parece servir a Jehová. Ajá, entonces el llamado, y si a ustedes les parece mal, escojan a quién van a servir. O sea, ese es un llamado. Vamos a Isaías 55:1, por favor. Amén. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, se da cuenta que el Señor les está llamando, ¿verdad? Venid. Y le pregunto yo, ¿el hombre va? No. Muy pocos, ¿verdad? Muy pocos. Ahora vamos a ver a Mateo, Mateo dijimos, ¿verdad? No, Mateo 11:28. Mateo 3, 1, 2. 1, 2, léalo, hermano, léalo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decidió arrepentíos, Decía, arrepentíos. diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de
quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Entonces, ¿el llamado a cuál es? Al arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el llamado al arrepentimiento. Ahora vamos a leer el siguiente texto. 11:28. Correcto. 28 al 30. 4, Sí. 4:17. No, 11:28. Léelo, por favor. Ok. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es el llamado? A descansar, No, si estamos ¿cuál es el llamado? trabajados, El llegar a llamado descansar. es, ¿verdad? Venid a mí. Sí, venid a mí, sí. Venid a mí, ¿verdad? Y vamos al último versículo. Pero no sé si podemos leer el 4:17, pastor, porque ahí nos hace una aclaración. Ok, pero que no vamos es a solo leer venid a mí. el que le dimos al hermano César y después Hermano leemos César, ese. ok. Ajá. Hermano César, ¿cuál va a leer? 5:40, ¿verdad? 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, se da cuenta en la invitación, y ahora, hermano Luis nos va a leer el 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No nos dijo simplemente venid a mí, sino que nos hizo la aclaración. Arrepentíos, nos dice. Y esa es una de las primeras cosas que nosotros, cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, tenemos que tener un corazón, no solo un remordimiento, sino que arrepentirnos de nuestra vieja manera de vivir y luego nos dice, porque el reino de Dios se ha acercado. Recuerden que todo esto, diríamos, no, es algo que viene del cielo, que el Señor nos está dando la oportunidad de llegar a sus pies, pero sí nos pone, para mí es un requisito que nos dice arrepentido. Sí, correcto. O sea, estamos viendo el llamado, El ¿verdad? llamado, El así llamado, es. la elección. En la elección. Entonces, por eso, o sea, perdón. no, Ok. espérame. Entonces, para mantenernos en la clase. Entonces, Dios ha hecho suficientes llamados al hombre porque estamos enfrentando ¿cómo se llama? La soberanía de Dios con la culpabilidad del hombre, ¿sí? Eso es lo que Así estamos es. haciendo. Entonces, el hombre, ¿por qué dijimos que el hombre no atiende la voz de Dios? No es mi amontón. ¿Por qué dijimos que el hombre no atiende a la voluntad de Dios? Porque no ha sido llamado. ¿Ah? Dios no los ha escogido. Mucha gente ha tardado muchísimo tiempo en convertirse. Porque no escuchan el llamado. Y dijimos que había una palabra, la dijo José. Sí, son cautivos. Somos cautivos del Cautivos. pecado. Ajá. Somos cautivos del pecado, ¿verdad? Cuando alguien está cautivo de un amor, aunque la pareja sea la peor que pueda haber elegido, pero como está cautivo, ¿qué pasa? No lo ve. ¿Se da cuenta? No lo ve. Ciego. Ciego, correcto. Entonces, el hombre está César Román. cautivo en, ¿cómo se llama? En el pecado. Entonces, todos estos textos bíblicos indican claramente la responsabilidad del hombre en el ejercicio de su voluntad. Entonces, vemos que Dios hace el llamado a toda la humanidad parejo, pero el hombre, por su mismo pecado, no atiende la voz de Dios. Entonces, en atención a que esas dos cosas son ciertas, a que la responsabilidad del hombre es grande en cuanto a su pecado, pero que también la soberanía de Dios se impone también, es que nosotros podemos concluir algo. Y siempre en el tema de la elección. Sin embargo, oiga esto, la Biblia es clara en señalar
que ninguna persona recibe a Jesucristo si no ha sido elegido por Dios. Vamos a buscar, por favor, Romanos capítulo 9, versículo 11. Vamos a pedir a la hermana Roxana 9:11, a la hermana Ana, Primera Tesalonicenses 1, 3 y 4. José Asensio, por favor, Romanos 8:29. Y al hermano, ¿tiene Biblia, hermano Alonso? Todavía no se ha incorporado. Pues entonces al hermano, ¿quién se ha quedado sin texto? La hermana Becky. Hermana Melqui también lo tiene. Ok, hermana. Hermano César y la hermana Melqui. Primera de Pedro 1:2, la hermana Melqui. Primera. De Pedro 1:2. ¿A quién le dimos Romanos 8:29? Asensio. A mí. Va, ok. Vamos a comenzar entonces. Romanos 8:29. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué dijo? A los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó. Ajá. Ok, ahora vamos al 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, oiga esto, por el que llama, la elección prevaleció. Vamos a ver el siguiente, hermana Ana. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Primera Tesalonicenses, ¿sí? 1. Oh, No, acordando. Primera Tesalonicenses. ¿Cuál está leyendo usted? Romanos. ¿Cuál? No. Primera Tesalonicenses 3. No, Uno. Primera Tesalonicenses 1, 3 y 4. 1, 3. Sí. Oh, perdón. Ajá. 1, 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos al siguiente. ¿Quién más tiene un texto? Primera de Pedro 1:2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Pontón, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. No dice presencia. Dios Padre no dice santifica. Dice presciencia. Oh, presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias, paz os sea multiplicados. Entonces, usted se puede dar cuenta aquí que la presciencia es algo así como el conocimiento anticipado de Dios, pero bajo sus designios, ¿verdad? O sea, no solo sabe, sino que hizo. ¿Se comprende eso? Por ejemplo, mira, y tú sabes quién llenó estas botellas. Yo sé que lo llené porque yo lo hice. ¿Sí se comprende eso? Sí. Entonces, a eso se refiere. Entonces, vuelvo a leer el párrafo. Sin embargo, la Biblia es clara en señalar que ninguna persona recibe a Jesucristo si no ha sido elegido por Dios. Entonces, ¿cómo queda la responsabilidad del hombre?
Ah, si alguien dirá, no, porque a mí no, Dios no me ha elegido. Sí, pero eres culpable. ¿Por qué? Por El cuanto hombre es culpable porque no ha buscado. no, el hombre es culpable porque peca. El hombre es culpable porque peca. Y todos somos pecados, somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Estamos claros con eso, ¿verdad? Sí. Entonces, amado hermano, usted y yo hemos pecado. Lo voy a poner arriba para no estar viendo para abajo aquí. Entonces, usted y yo hemos pecado. Entonces, la paga del pecado es muerte. Es decir, que cuando Dios nos dio vida, ¿cómo estábamos usted y yo? En Muertos. pecado. Muertos, ¿verdad? Muertos. En pecado, por supuesto. Muertos. Entonces, ¿quién era culpable del pecado en el que estábamos? El hombre. Cada uno de nosotros. Ujú. Entonces, ¿Dios qué hizo? Llamar a algunos que ya estaban muertos. No, no, no. ¿Sí? Vamos a seguir. Jesucristo, oiga y ponga atención a esto. Jesucristo lo resume todo en un versículo. Y este es Juan, aquí lo tengo, Juan 6:37. Por favor, ayúdanos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ok. Ahí nos resume todo. Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice ahí? Yo lo recibo, no lo echo fuera. Vendrá a mí. Vendrá a mí. O sea que el Padre hace que nosotros vayamos al Señor, pero ya todos estamos muertos en delitos y pecados. ¿Se comprende eso? Dios no es culpable del pecado del hombre, pero Dios llama para que vayamos a Cristo. Entonces, esto se llama, dijimos, gracia irresistible. ¿Cómo se llama? Gracias. Gracia irresistible. Si no fuera por esa gracia, usted y yo no llegamos a Cristo. Nadie puede llegar. Ahora, ayúdenos, por favor. Bueno, y aclarar que dice al final del versículo de la gracia irresistible que el Padre dice, no le, y al que a mí viene, no le echo fuera. Correcto. Entonces, si usted llegó a Cristo, ¿qué quiere decir eso? ¿Aló? Porque dice todo Que no aquel los que- expulsará. Correcto. Entonces, ¿dónde nos vamos a quedar? En la Con gracia. él. Correcto. En la casa del Padre, en las manos de Cristo. Por tanto, la gracia irresistible, por lo que podemos concluir que la pecaminosidad del hombre en su estado caído le impide reconocer la gracia, bondad y salvación ofrecida por Dios, de tal manera que sin la intervención divina, es decir, mediante la gracia irresistible, ningún hombre sería salvo. No habría oportunidad. No hay. ¿Cómo se explica usted que de repente vino al Señor? Y hay personas, dígame si no, o quizás solo a mí me pasa, ¿verdad? Que hay personas que han sido mejores que nosotros. Pero la misma palabra de Dios nos dice, pastor, que lo más vil del mundo escogió Dios para Entonces, correcto. avergonzar Entonces a lo que no es. vamos entendiendo el punto. Usted, mi hermano y mi hermana, ha sido escogido por Dios en medio de un mundo lleno de pecado y muerto y destinado al infierno. ¿Sí? ¿Dudas? No. ¿Estamos seguros de eso, hermano Alonso? Amén, pastor. Amén. Amén. Hermana Ana, Amén. hermano César, Amén. hermana Roxana, Sí. ¿y tu hijo? Sí, ¿Preguntas? todo claro. No hay manera. Óigame, no hay manera que usted y yo hayamos tenido una oportunidad. Y aquí no hay lugar, pastor, hermanos, a una religión, sino que la salvación es Cristo y no
No hay otro lugar o tal vez por aquí, ¿verdad? Que yo quiero una religión, sino que Cristo es la salvación ofrecida por Dios. Así es. Entonces su gracia nos llama. ¿Cómo le dijimos a esa gracia? ¿Cómo se llama esa gracia? Gracia irresistible. Irresistible. Así es. Sigamos entonces. Entonces, el versículo 4. Según nos escogió él, No. según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. ¿Dónde estábamos cuando él nos escogió? Muertos en delitos y pecados. Mire, cuando él nos escogió, ni siquiera existíamos. ¿Alguien que me ayude leyendo ese versículo? Mano Alonso, ¿lo alcanza a ver? ¿Se ve? No, una pregunta, pastor, una pregunta. Dígame. ¿Por qué no existíamos, pastor? Porque dice, se lo leo entonces, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos años tiene usted, mi hermano? ¿Y cuántos, no me conteste, cuántos años tiene el mundo? Híjole. Entonces, de años, bro. Nos escogió antes de haber nacido. Por eso el texto que leyó la hermana, que ninguno de los dos hermanitos gemelos habían hecho nada, ni bien ni malo, y Dios ya había decidido quién de los dos. Mire, la elección nunca es para condenación, porque el hombre ya está condenado. La elección siempre es para salvación. ¿Se logra comprender eso? Dime. ¿Okay? Sí, a mí me queda claro, pero tengo una pequeña duda. Ajá. Y ya ve que también Dios dice que él no hace acepción de personas, pero y yo sé que ya me lo habrá explicado, pero ya se me olvidó. Pero ¿por qué ahora? O sea, yo entiendo que ella me escogió y todo, pero ¿por qué hace esa elección con uno sí, con el otro no, cuando él dice que no hace acepción de personas? Porque la Biblia, mira, el pensamiento de Dios no te lo podría explicar por completo, ¿verdad? Sí. Dios no hace acepción de personas porque a todos nosotros nos llama, ¿sí? Leímos un montón de versículos que a todos nos llaman, pero la atención de Dios es cuando, la elección de Dios es cuando tú pones atención al llamado, atención a la palabra. Por eso es que se recuerdan, no sé si ustedes vieron el sermón del domingo y si no les invito a que ustedes lo puedan ver, está en YouTube, que por qué Dios hablaba en parábolas. Porque la gente llegaba por los milagros, la gente llegaba por la comida, la gente llegaba por diferentes situaciones, pero no llegaban por la palabra. Entonces, ¿quiénes podían entender la parábola? Los que estaban atentos a la parábola. No. Hay mucha gente que no presta atención a la palabra. Llegan a la iglesia, están más perdidos que saber qué. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué no convence a los demás? Porque no prestan atención, porque no quieren nada con Dios. El pecador en algún momento presta sus oídos a Dios. Y ahí es Dios cuando los llama. Pero Dios, la Biblia es clara, dice, Dios no hace acepción de personas. Y todos somos responsables delante de Dios, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte por nuestros hechos. Porque, bueno, para aclarar, Dios nos ha dado libre albedrío a cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de dar ese paso que nos llama Jesucristo, como leímos en el versículo, de arrepentimiento. Entonces, la salvación ofrecida por Dios es la gracia irresistible de Dios, que no puede venir de otra forma, que es la intervención divina. Recuerden que esto es espiritual y si no fuese por la intervención divina de Dios, nosotros no tuviésemos ese convencimiento, pastor, de dar ese paso de arrepentimiento.
Recuerde que y Dios nos toma. recuerde que en el Edén Dios le dio prácticamente todo Edén para que comiera de todos los árboles, para que los cuidara y para que hiciese ahí lo que quisiera. Y solo le dio una prohibición. Una prohibición. ¿Qué hizo el hombre? Justamente lo que le dijeron que no hiciera, lo hizo. Y así hemos venido durante toda la historia. Justamente lo que nos dicen que no hagamos, hacemos. Pero en un momento escuchamos la palabra, porque la Biblia dice que nos convertimos por la locura de la predicación. Entonces, para todo el ¿Cómo, mundo, pastor? perdón, ¿Cómo? dice que nosotros que complació a Dios que los pecadores se convirtieran por la locura de la predicación. Eso está en 1 Corintios capítulo 1. Entonces, el hombre que presta sus oídos a Dios es convencido por el Espíritu Santo. Amén. Y es traído a Cristo. O sea, mucha gente llega a la iglesia y sale peor que como entró, porque sale criticando, sale juzgando, etcétera, etcétera. Pero el que puso un momento su atención es convencido por Dios, es atraído por Dios a los pies de Cristo y somos transformados por él. Y la intervención divina es el Espíritu Santo. Correcto. Obrando en nuestros corazones. Correcto. Sin él, pues, no hubiese salvación y gracia, esa gracia irresistible. La Biblia dice que él convence, en Juan, él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ese convencimiento es tomar sus argumentos, sus pensamientos y volverlos a usted. Por ejemplo, usted diría, no, yo no me quiero convertir porque a mí me gustan los bailes. Entonces viene el Espíritu Santo y, por decir algo, ¿verdad? Sí, pero por los bailes perdiste tu matrimonio. Por los bailes pierdes tu dinero. Por los bailes esto. No puedes salir de ahí. Entonces el hombre entiende su pecado, su estado pecaminoso y viene a Dios y se rinde a Dios. Atiende, es atraído por la gracia irresistible y venimos a los pies de Cristo. Entonces dice. Y sin... por gracia soy salvo, nos dice la palabra. O sea, por gracia. Sin gracia no hay salvación. ¿La gracia de quién? De Dios. Cristo. Así es. Amén. Así es. Es como cuando alguien hizo algo que a usted no le parece. ¿Y quién hizo esta gracia? Fulanito lo hizo. Ah, tenía que ser, dice usted. Pero lo mismo se aplica ahora. ¿Y quién ha hecho que usted sea salvo? ¿Usted? No. ¿Qué hay en usted para que Dios lo haya llamado? Nada, bro. Yo no encuentro. Así es. Y por eso yo tengo una vida agradecida con Dios. Amén. Porque mi destino era el infierno. Y Él me ha puesto en el mismo viaje con ustedes, al cielo. Amén. Qué bendición, vea. Amén. Sin merecerlo. Entonces dice, oiga, según nos escogió en Él, ¿quién es este Él? Recuerde que ese Él Cristo. es un pronombre personal, Jesucristo. Podría decir, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo? Santos. Santos. Y sin Santos. delante de él. Cada vez que usted quiera decir algo ofensivo, acuérdese que usted es una persona apartada para Dios. Y mire lo que dice después. Y sin mancha. Y sin mancha delante de él. ¿Y por qué delante de él? Porque es a través de Jesucristo que nos presenta al Padre. Sigamos al versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que todo nace en el amor. Todo. Entonces nos predestinó para que primero nos elige, ¿sí? Y a los elegidos, Él los predestinó, porque la elección es una, la predestinación es otro. O sea, la elección es que viene y nos tomó. La predestinación es para lo que nos tomó. El anterior versículo decía cuál es el estado que debe permanecer en nosotros, santos y sin mancha, ¿verdad? Entonces, pero nos predestinó ¿para qué dice ahí, hermana Roxana? Nos predestinó para
el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿para qué la predestinó Dios? Para ser adoptados. Para Como ser hijos de él. Para Correcto. ser adoptados hijos suyos. Ajá. Correcto. En eso nos ha transformado. No nos tiene en un rincón. Somos sus hijos. ¿Preguntas, José? No. Gracias. ¿Seguro? No, No. no. Es que nos encontramos con un detalle bien difícil, ¿verdad? Porque entonces decimos, entonces Dios es injusto. ¿Ok? Entonces Dios es injusto porque no nos salva a todos. Pero ¿sería justo Dios si nos salva a todos? No, porque no todos lo merecen. Es que nadie No. lo merece, que ese es el punto. Nadie lo merece. ¿Puede repetir la No pregunta? creyeron en él. Ajá, ¿sería justo Dios si nos salva a todos? Sería justo Dios. si ¿Qué nos- es el bien justicia? Cuando le dicen justicia, ¿qué No, piensa? no ¿Qué sería piensa? justo, pastor. ¿Ah? No Que lo sería justo. juzga. Que se Cuando- juzga. La justicia es darle a alguien según lo que merecen. Lo que Amén. merece. ¿Qué merecíamos usted y yo? La muerte. Muerte La eterna. muerte. Ajá. Entonces, Dios nos ha salvado. En Romanos, en el capítulo 8, hay una discusión que el mismo apóstol Pablo trae cuando está exponiendo esto. Dice, y entonces, busca por favor el capítulo 8. El apóstol Pablo dice que tú dirás y por qué, y entonces por qué nos juzga Dios. Y entonces Pablo les dice, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres para altercar con Dios? Romanos 8 dijo. Sí, ahorita se los busco. Más adelante, dice. Después de la predisposición, tengo, por cierto. Busca la palabra altercar por Dios. Altercar. Entonces, ya vamos a tener el texto, pero Pablo les dice, porque este es designio de Dios, altercar, pone altercar. Entonces, Pablo dice, ¿y tú quién eres? ¿Se acuerda de Job? Ajá. ¿Se acuerda cómo describía la Biblia a Job? Justo. Justo. Correcto. Ajá. Otro, Apartado del mal. temeroso de Dios, ¿verdad? Temeroso. Entonces, ¿fue justo lo que le pasó? No. No. Parece que no, ¿verdad? Y entonces, cuando murieron sus hijos, perdió todo, a pesar del ¿cómo se llama? De cómo Dios lo había llamado, Dios permitió que Satanás tocara la vida de Job. Entonces, cuando Dios vino y empezó ¿cómo se llama? A discutir con Job, le empezó a decir, ¿y tú dónde estabas cuando yo hice la tierra, cuando yo puse las estrellas en su lugar? Y empezó a decirle muchas cosas, pero en ningún momento Dios le dio la explicación a Job y le dijo, es que mira, el Satanás como es pícaro, ¿verdad? Vino aquí y entonces me convenció de que te entregara. Dios ni en ningún momento le da la explicación a Job. Job nunca se enteró de la discusión que tuvo Dios con Satanás. Y cuando, ¿cómo se llama? Cuando Job se enfrentó con Dios después que hablaron, Job no tuvo ninguna explicación, pero sí entendió que todo lo que Dios hace, lo hace bien. Fíjense que yo quisiera poder tener todas las respuestas, todas las respuestas, y de hecho, este es un punto que nadie tiene todas las respuestas. Porque si yo le pongo, digo, no, es que el hombre
Fue de mi parte que me arrepentí. No fue de Dios, yo me arrepentí. ¿Será así? ¿Será que yo me arrepentí? ¿O es que Dios me concedió el arrepentimiento? Dios le concedió el arrepentimiento. ¿Por qué usted y no otros que eran menos que usted? Voy a ocupar una expresión menos peores que usted. ¿Ah? ¿Ah? Porque no había predestinado. Él tomó la decisión. Voy a leer el versículo que dijiste. ¿cuál versículo? Es Romanos 9:20, no Okay. es 8:20, nos confundimos. No, desde el 19. Desde el 19. Es Romanos 9, 19 y 20. Mas me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? El siguiente. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de judíos, sino también de los gentiles. Entonces, se da cuenta que dice allí que Dios soportó. Regresa por favor la parte donde dice que Dios soportó. Regresalo. Dice, y que, versículo 22, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. O sea, todos éramos vasos de ira, pero Dios mostró su misericordia con usted y conmigo. Amados hermanos, yo quisiera, les digo, esta doctrina a mí me ha dado vueltas, y yo creo que José Asensio quizás es testigo de esto, que me ha dado vueltas en mi cabeza años y años y años y años. De hecho, el pastor Junior lo dijo la otra vez hablando de la predestinación. Él dijo, yo no sé por qué tienen problemas con eso. Y yo dije, hermano César, ¿iba a decir algo? Sí, pastor, yo vengo entendiendo todo lo que me viene instruyendo ahorita, pero cuando yo estaba joven, bien joven, se decía que una de las cosas que no se había destruido a Sodoma y Gomorra, le decía, perdón, que se iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Haciendo la comparación de la misericordia del Señor, porque Dios es ya, y viendo la escogencia de Dios, que por medio, digamos, de que antes que naciéramos nosotros ya no había predestinado, y del que, ¿por qué? Porque esto es grande, pues, de que por qué nosotros nos alejamos y que estábamos muertos en delitos y pecados y todo esto. Pero el Señor dice de que le decía un ángel que si tan solo hubiera un justo, no se iba a hacer destruida Sodoma y Gomorra. Correcto, eso Abraham le dijo, y si hubiesen 60, y si hubiesen 40, y si hubiesen 10, termina diciendo, no lo destruyo. Entonces hay muchas oportunidades, como decía José Asensio, que él se confunde en veces, yo también, porque el Señor tiene tantas, ¿por qué se ofrecen tantas oportunidades? Yo quiero que usted me las explique por qué se ofrecen tantas oportunidades y por qué las puedo perder si no me acerco. Yo estoy claro, ¿verdad? Sí. Si pierdo la fe. Dice Pedro que Dios no quiere la muerte del impío, sino que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Dios no se goza con la muerte de alguien, o sea, con la perdición, con que alguien se pierda, sino que Dios quiere que todos nos salvemos. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre está lleno de maldad. Exactamente así es. Y a usted y a mí, Dios nos ha, la fuerza que movió a Dios para salvarnos,
Es las dos primeras palabras que están enfrente de usted ahí en Efesios, el texto que usted tiene. 1:5. Sí. En amor. El amor de Dios nos hizo a nosotros. La pregunta podría ser, ¿por qué no fulano? Mejor pregúntese, ¿por qué usted? Ajá. ¿Mm? No se pregunte, ¿y por qué no salva a Mengano? Dios tiene planes y probablemente esta persona en su momento va a llegar a él. Sí, porque yo lo que la pregunta la hago con el propósito de que si el Señor tiene misericordia, quiere decir que esto está amplio, pues para todos. Oh, sí. Siempre y cuando, pues, alguien ponga de su parte, pienso yo, porque el Señor está, como decía José Asensio. Entonces, ¿cómo hago yo para entenderlo si el Señor, su misericordia es grande? Y después me dicen que solo por este estrecho, es bien estrecho, puedo pasar. Y si no doy el paso bien por allá, también me puedo caer. Porque así es, ¿no? Uh-huh. Hay una narración de, creo que se llama Agustín Hipona. Dice que estaba un hombre metido en pensando en los secretos de Dios, en los misterios de Dios. Porque hay muchos que no han sido revelados y el hombre busca revelarlos. Y iba caminando en una playa y de repente vio a un niño haciendo un hoyito. Había hecho un hoyo en la arena y metía con un guacalito, agarraba agua del mar y lo metía en el hoyo. Y entonces el hombre a pesar de que iba metido en su pensamiento, se detuvo frente al niño y le dijo, ¿qué haces, niño? Estoy metiendo todo el mar en este hoyito. Y entonces le dijo Agustín, niño tenías que ser, ¿cómo va a caber la inmensidad del mar en ese pequeño hoyo? De la misma manera, ¿cómo vamos a poder entender los designios de una mente infinita? Mire, por todos lados donde usted vea esto, la Biblia apunta a la decisión de Dios. Y Pablo lo dice y es un punto que Pablo sostuvo por uno y por otro lado. Por eso es que Pablo, cuando les habla a las iglesias, les dice, si es que ustedes perseveran, si es que ustedes han conocido a Cristo, porque Pablo no era como Cristo que conocía el corazón de las personas, porque la característica del cristiano es la perseverancia. Entonces, cuando nosotros vamos a tener la certeza de nuestra seguridad, cuando veamos que caminamos hacia Cristo y a pesar de las pruebas, no desmayamos. Y esto, entonces la salvación es por obras. No. Ese es un, ¿cómo se llama? Un testimonio de que Dios operó en mí, del cambio que ha habido en mí. Yo no soy salvo por obras. Yo obro porque soy salvo. Entonces, en lugar de preguntarme por qué fulano no, mejor pregúntese por qué usted sí. Si no había mérito. Entonces, Perdón. Dime. No, ahí cabe lo que decía Pastor Junior la otra vez. Simplemente porque a él le plujo, ¿verdad? A él le dio la gana. Sí, vos y ya. Eso es lo que dice abajo, mira. Según el puro afecto de su voluntad. Ajá. El puro afecto de su voluntad. En buen salvadoreño. ¿Y por qué? Porque me dio la gana. ¿Y qué viste en mí? Nada. Solo te amé. Entonces, vea, nos predestinó para qué dijimos, hermana Roxana. Para ser adoptados hijos suyos. Correcto. Ese ha sido nuestro destino desde siempre. Por medio de Jesucristo, no lo saque de la ecuación. Según el puro afecto de su voluntad, y dice el siguiente versículo, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, vea esto, que si Dios hubiera agarrado a los buenos, ¿qué dijeran los buenos? Soy muy bueno, por eso me escogió. Por eso me escogió. Pero por eso es que nos escogió a nosotros. Porque no éramos buenos.
Y al escoger a los buenos y hacer justo, a los malos, y hacer justos a los malos, ¿de quién es la gloria? De Dios. De Dios. Con lo cual dice, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, de su decisión. Glorifica su decisión. Él no se equivocó. Porque no es lo que usted va a hacer, es lo que Él hace en usted. Lo que dijo Pablo, lo que yo hago, lo hago, no soy yo, decía Pablo, sino que ¿qué dijo? Es la gracia de Dios en mí. Nos hizo aceptos en el amado. Wow. Y esto es lo que vamos a ver el próximo martes. En quien tenemos, mire esa palabra. Redención. Redención por su sangre, y de eso que tenemos. El perdón de los pecados. Según las riquezas de su gracia. Eso es lo que vamos a ver el próximo. Así es que, amados hermanos, es importante que, por eso es que Pablo decía, no tengan más alto concepto de ustedes que el que deben de tener, sino que piensen de ustedes con cordura, según la medida de fe que Dios puso en nosotros. Fíjense, amados, yo le he dado vuelta porque al principio, hace algún tiempo, esta doctrina por momentos me chocaba, porque yo hacía la misma pregunta que el hermano Asensio hace. Pero y Dios no hace acepción de personas. Y Dios no sigue haciendo acepción de personas. Pero Él nos llama. Nos lleva a Cristo a través de su gracia irresistible, y a los que y nos elige. De eso viene elección. Y nos elige, y a los elegidos nos predestina para hacernos hijos de Dios en Jesucristo. Eso es lo que es usted y soy yo. Recuerde, amados hermanos, que el tema principal por la cual nosotros estamos viendo a Efesios son dos: las bendiciones del cristiano y la manera de vivir en razón de esas bendiciones. ¿Cuál es la mayor bendición que usted tiene ahora, después de lo que hemos hablado? ¿Cuál es su mayor posesión? La salvación y la gracia de Dios. La gracia. Amén. Y a través de esa gracia nos eligió. No hay Amén. nada que se parezca a eso. Nada. Y a través de elegirnos a nosotros, esa misma elección dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo al carcelero de Filipo? Solamente cree en el Señor Jesús y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. No hay regalo más grande, no hay regalo más grande que eso. Y por eso con Cristo hasta el final. Amén. ¿Puedo compartir algo referente Claro, al tema? Claro. Hoy que iba a trabajar siempre, pues voy ahí en el carro pensando un montón de cosas, pero pensando en la verdad, honestamente, no me acordaba del tema que íbamos a ver hoy, pero iba hablando conmigo mismo y a la vez agradeciéndole a Dios por su inmensa gracia. ¿Por qué en lugar otros que puedan ser mejor que uno? ¿Por qué uno que simplemente está tratando de caminar y buscar un poquito más de él? Pero ahorita me estoy dando cuenta porque a él simplemente le dio la gana y nos da de su gracia para con los demás. Y la verdad que el tema ahorita como que me cae así. Para Es que eso. le pongamos unas mejores palabras a eso, Uh-huh. no solamente porque le dio la gracia, porque te amó. Amén. Qué tremenda, también me hace un nudo, hermanos. Sí, amén. A ver Amén. que me amó. ¿Cuál es su nombre, hermano? Papa José. Bien, amados hermanos, ¿alguna pregunta? Vida, bro. Sí. Este es de los temas más importantes de la Escritura. Todo lo que viene después, todas las bendiciones, todos los problemas apocalípticos, todo lo que viene después es de menor importancia. Porque la cosa es que si usted ya está subido en el bus o no.
y quiero decirle que usted ya está adentro. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Ok, mis queridos hermanos, vamos a llegar hasta aquí. Por favor, siga leyendo Efesios, aunque ya lo haya leído no sé cuántas veces. No sé si usted en su lectura pudo ver lo que hemos visto. Si no, quiere decir que la Biblia sigue teniendo muchísimo que enseñarnos. Léala, ore y no se canse. Así es que nos espera el jueves, que vamos a seguir viendo el Evangelio de Juan, que todavía ahí hay muchas bendiciones guardadas para usted. Acuérdese que el tema general, las bendiciones y cómo tengo que vivir en razón de esas bendiciones. ¿Sí? Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, agradecemos tu amor y el que nos hayas tomado en cuenta nosotros, Señor. No tenemos nada que darte a cambio, ni nada por lo cual tú nos escogiste, sino solo tu amor. Nos depositamos en tus benditas manos, Señor, así como somos. Y intentamos siempre hacerlo mejor, pero si algo somos, no es porque somos buenos, es por tu gracia en nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, por la vida de mis hermanos. Permite que este tiempo, Padre, de meditación en tu palabra, abra espacio en su corazón cada vez más grande para ti. La entrega, Señor, es mucha. Lo que tú nos has dado es muchísimo. Y lo que podemos darte es tan poco. Pero lo que tenemos, te damos. Nuestra vida, nuestra adoración, nuestro amor, Señor. Bendice la vida de mis hermanos. Bendice nuestros hijos. Bendice todo lo que hacemos, Señor. Permite que te podamos honrar en todo momento y que podamos ir creciendo en el conocimiento. Padre, yo quiero orar por mi hermana Roxana. Padre, pon paz en su corazoncito, que podamos ver en todo lo que pasa la mano amorosa del Señor. Ayúdanos, Dios, y que pueda descansar por completo en ti, Señor. Oro por la familia de la hermana Claudia. Bendícelos y pon paz en su corazón y provee de lo necesario, Señor, para que puedan ver el amor tuyo, tu amor sobre todos ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.